¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Diálogo Abierto. Hola Ricardo, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Bienvenida, te extrañamos anoche. Gracias Ricardo. Bueno, hoy día vamos a tener un programa importante, hoy es feriado, pero igual el programa no se detiene y vamos a hablar del mercado laboral y algunas modificaciones interesantes. Y la posibilidad de que los CAS tengan mayores beneficios que los actuales. Los CAS son esta modalidad de contratación que es flexible y que, bueno, justamente por su flexibilidad a veces ha sido criticada, pero ahora hay esta modificación que intenta darle más seguridad a quienes son contratados bajo esa lógica, ¿no? Efectivamente, pero también vamos a hablar de lo ocurrido en La Victoria y el Agustino, con esta suerte de justicia por sus propias manos de pobladores de esas zonas que se sienten amenazados por extranjeros. Así es, lamentablemente es una suerte de justicia por su mano y vamos a hablar de esos temas de seguridad. Y para finalizar hablaremos de innovación y de innovadores menores de 35 años. Así es, con la incubadora de la Pontificia Universidad Católica, la PUC. Exactamente, esto es un premio que da el MIT a nivel de la región y sucede que el país que ha tenido mayor presencia de innovadores menores de 35 años ha sido el Perú y queremos entender por qué se ha dado esta situación tan favorable, así que es muy interesante. Con esta buena noticia, con esta buena noticia vamos al resumen de las informaciones. Que el Perú está de vuelta. Y en ese estar de vuelta, la mirada es posicionar al Perú en la vitrina mundial. Y por ello estamos acá, a la invitación del presidente Biden, a esta reunión de 12 líderes de 12 países que conforman el APEC. Y así que acá vamos a reunirnos no solamente en esa reunión bilateral con el presidente Biden, sino también con líderes y demás inversionistas. Queremos que las inversiones lleguen al Perú para que podamos, desde esas inversiones, atender las necesidades de toda la población peruana. Nos muestran como un potencial país para que puedan venir inversiones mayores y creo que nuestra presidenta también por ese lado va a conseguir inversiones americanas. Estamos a plenitud y esperamos que en este último trimestre se recupere y por lo menos superemos la producción del año pasado, ¿no? Que hablamos de el año pasado hemos tenido una producción de 2.3 millones de toneladas y esperamos llegar a 2.4 o un poquito más, ¿no? No tenemos otra opción en esta guerra. Debemos ganar la guerra, cueste lo que cueste, sea cual sea la duración. Estamos en una situación en la que se ha iniciado un paso seguro para que los palestinos heridos y los ciudadanos extranjeros salgan de Gaza. Bienvenidos a Diálogo Abierto. Decíamos en el avance justamente que vamos a hablar sobre la situación de los trabajadores bajo el régimen legislativo 1057, conocido como CAS o Contratos Administrativos de Servicio. Exactamente, Ricardo, y por eso está con nosotros ahora el viceministro del sector, el señor Fernando Cuadros Luque, a través de Zoom. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias por la invitación. Solo una precisión, ex viceministro de Empleo, ¿no? Ah, perfecto, es viceministro. Muy bien, bueno. En todo caso, la convocatoria es para entender la relevancia de esta propuesta que intentaría justamente dar mayor seguridad a los trabajadores que usan esta modalidad para ingresar al mercado laboral. Sí, la verdad es que el régimen CAS es uno de los más precarios dentro del Estado peruano. Hablamos de que son alrededor de 350.000 trabajadores CAS a nivel nacional, en los 3 niveles de gobierno, que representan al 22% del empleo público. Y es un régimen que por años no ha brindado estabilidad en el puesto de trabajo y no brinda los mismos beneficios laborales, por ejemplo, que el régimen de la carrera administrativa 276 o el régimen privado en el Estado o las carreras especiales. Entonces, la verdad que sí requiere un conjunto de mejoras. Ahora, hablamos, como usted decía, de casi 500.000 de trabajadores bajo ese régimen y en muchos casos por largos años. ¿Esto a qué responde la duración, digamos, tan amplia? Porque hay trabajadores de 15 y hasta 20 años bajo ese servicio o esa modalidad. Sí, el régimen CAS se creó como una manera de empezar a formalizar a los que eran conocidos como los locadores de servicios o servicios no personales, que en realidad eran falsos consultores, falsos locadores, que en la práctica realizaban labores subordinadas, con un horario, un sueldo fijo y demás en el Estado. Eso hacia el año 2008.
No obstante, este régimen tuvo la característica de brindar solamente contratos temporales que se renovaban periódicamente y además de establecer beneficios menores que los regulares en el Estado, ¿no? Por ejemplo, un trabajador CAS tenía derecho solamente a 15 días de vacaciones, no tenía derecho a CTS ni a gratificaciones. Y con el paso de los años se les dieron ciertas mejoras, pero el estándar está todavía por debajo del regular en el Estado, digamos, ¿no? Lo que sí ha cambiado es que ahora, digamos, los CASI son estables en el caso de aquellos que hagan labores permanentes en el régimen estatal CAS. Ujú. ¿Y de qué manera estas modificaciones van a permitir, por ejemplo, mejorar la carrera pública? Sí, hay un proyecto de ley del Congreso que va en la línea de darle mayores beneficios a los CAS. Pero yo no creo que ese sea el mejor camino. Hay que recordar que ya hay una ley del servicio civil, un régimen del servicio civil, que lo que busca es que los CAS pasen a un régimen adecuado a las necesidades del Estado, digamos que brindándoles estabilidad, ¿no? Vinculada pues a su buen desempeño, pero también beneficios laborales que son en la práctica iguales a los del régimen privado. Entonces ya hay toda una estructura normativa, toda una política que va en la línea de mejorar las condiciones de los CAS en el Estado, que es mucho mejor que simplemente darle uno que otro beneficio adicional. Es una reforma más integral. Ahí lo que habría que hacer más bien es acelerar este proceso de tránsito de los CAS al régimen del servicio civil, que les va a permitir también realizar una carrera en el Estado, ingresar de manera meritocrática, crecer de manera meritocrática en el sector público, acceder a capacitación laboral, a mejores condiciones. Entonces ahí digamos que lo que tendría que hacer el Ejecutivo es destinar mayores recursos a la implementación de esta reforma y establecer algunos ajustes normativos, repito, para que el paso de los CAS a este régimen del servicio civil que les da mejores condiciones se dé de forma más célere, más rápida. Los CAS indeterminados que se pusieron en marcha luego de la norma que se aprobó el 2021 en el Congreso, justamente por el COVID, ¿no están mucho más cerca ellos de poder formar ya, digamos, o integrarse a la ley 728 que, digamos, el resto de trabajadores bajo ese régimen? En realidad deberían integrarse al régimen del servicio civil. Hay que recordar que el régimen privado 728 es una excepción en el Estado. Solo el 11% de trabajadores públicos está bajo ese régimen privado, y sobre todo en empresas estatales, algunos organismos reguladores o constitucionalmente autónomos, ¿no? Pero la regla en el Estado debería ser una carrera administrativa, que es la del servicio civil, que debería reemplazar en realidad al régimen 276 en el futuro y homogenizar las reglas laborales en el Estado para que haya un manejo más ordenado de los recursos humanos. Es verdad que con la ley aprobada en 2021, si mal no recuerdo, se les dio estabilidad a los CAS, aquellos que tengan, digamos, labores permanentes, lo cual está bien, ¿no? Porque les permite tener una trayectoria laboral, digamos, más clara en el Estado, acceder a financiamiento, acceder al crédito hipotecario, de estudios de consumo y demás, ¿no? Ese es un primer paso. Yo creo que el siguiente paso debería ser equiparar sus beneficios laborales del régimen privado, pero vía este tránsito al régimen del... Una precisión. Que debería ser más rápido. Sí. Una precisión sobre los CAS indeterminados, porque pareciera que hay varios, digamos, vacíos legales, como por ejemplo el tema de la jubilación. La ley no es específica si ellos, a diferencia del resto de trabajadores en el sector público, cesan sus funciones a los 65 años o no. Y también hay otros aspectos relacionados a beneficios. Sí, en realidad la regla de jubilación es igual para todos en el sector privado y en el sector público, ¿no? 65 años es el momento en que se accede a la jubilación con la posibilidad de extenderse hasta los 70 años, ¿no? Periodo en el cual... Tengo entendido con varios laboralistas que me han dicho que ahí no hay una precisión y es un dolor de cabeza actualmente para el Ministerio de Trabajo. No, las reglas son las mismas, ¿no? La edad de jubilación está determinada de manera general, pero bueno, en todo caso está bastante clara en la ley de servicio civil, repito, ¿no? Y el objetivo debería ser eso. Si se quieren mejorar las condiciones de los CAS de forma responsable, ordenada y demás, el Ejecutivo lo que tiene que hacer es lo antes posible acelerar su tránsito, repito, Claro. a este régimen de servicio civil, ¿no? Ese es el camino
ordenado de la política pública. Exactamente. ¿Y cómo se podría desarrollar ese tránsito, señor Cuadros? Porque en efecto, 22% de la función pública está en una condición muy precaria, ¿no? Y adicionalmente, si consideramos que hay niveles importantes de baja meritocracia, eso justamente debilita la función pública, que ya sabemos que en el Perú es igual a pobreza, ¿no es cierto? Ni siquiera hablemos de Lima, hablemos de las regiones. Entonces, en las regiones hay capacidad para gestionar o eventualmente gastar los fondos que se les está asignando, tiene que ver también con el hecho meritocrático. ¿Ese tránsito cómo se debería producir? Sí, ahí lo que se debería hacer es algunos ajustes en la norma del servicio civil para que, por ejemplo, aquellos CAS que realizan labores permanentes, que ya son estables, ¿no? Como se les ha reconocido, y que tengan cierto tiempo en el Estado, puedan pasar directamente al nuevo régimen, no necesariamente vía un concurso público, sino mediante, por ejemplo, la aprobación de un curso de suficiencia en sus funciones, que podría ser, digamos que, gestionado por la Escuela Nacional de Administración Pública, que es una, digamos, dependencia de servir de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, ¿no? Entonces, yo creo que se les debería dar esa facilidad, ¿no? Aquellos que ya han demostrado, digamos, a lo largo de su trayectoria, la suficiencia de sus funciones, ¿no? Que tienen cierto tiempo en el Estado, que no por gusto se les ha renovado sus contratos y que ya tienen estabilidad, deberían, digamos, que tener la posibilidad, repito, de ingresar a este nuevo régimen con beneficios ya equiparados a los del sector privado, por ejemplo, del servicio civil, vía la aprobación de ciertos cursos de suficiencia, ¿no? Yo creo que sería un camino más rápido, más corto, y debería haber un cronograma también, en un plazo, en 5 años, en X tiempo, se dé el tránsito total de los trabajadores CAS al Estado, pero evidentemente requiere mayores recursos públicos, ¿no? Y una decisión política del Ejecutivo para que esto se dé de una manera rápida. Creo que es la mejor manera, porque si simplemente le mejoramos un beneficio, otro beneficio, Claro. otro más acá, no llega, digamos, a darse una gestión ordenada de todo el empleo público y tampoco una carrera meritocrática, porque igual vamos a seguir en las mismas condiciones, ¿no? De desorden en el Estado. Son parches. Sí, pues. Doctor Cuadros, otro tema es el del Consejo Nacional del Trabajo. La renovación, la modificación de la nueva Ley General del Trabajo sigue esperando años de años. Y es que a veces no se presentan o no participan los empresarios, los sindicatos, y hasta el momento el Estado no ha podido juntarlos. ¿A qué responde esta situación que permanentemente se patea el tablero y no se cuenta justamente con una ley que es tan necesaria? Tiene que ver con la voluntad política también. Hay que recordar que en el año 2007 se llegó a aprobar en consenso tripartito de empleadores, trabajadores y Estado el 86% del articulado del proyecto de Ley General del Trabajo. Hablamos de un articulado de más de 400 ítems, ¿no? De 400 artículos. Entonces, lo que habría que hacer ahora es retomar esa discusión en el marco del CNT, de repente actualizar el proyecto en lo que sea necesario y hacer el mayor esfuerzo por aprobar una reforma laboral integral en consenso. No creo que hacer un tema bastante sensible laboral para darle mayor viabilidad en su aplicación, en lo que se refiere a estas reformas, habría que hacer, repito, el mayor esfuerzo posible para que empleadores, trabajadores y gobierno se pongan de acuerdo en el contenido de este proyecto de ley y luego, ya con un consenso total, remitirlo al Congreso de la República, al cual no le quedaría más que aprobar, digamos, lo que ya han logrado validar en consenso los actores sociales laborales, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el camino a seguir. Es una política importante, o sea, la regulación laboral en muchos aspectos ya ha quedado desfasada y debemos apuntar pues a una norma que promueve el empleo productivo, formal, de calidad, que le permita a las empresas crecer y a los trabajadores también tener una trayectoria de mejores ingresos y mejores condiciones de trabajo en general. Sí, y para ir cerrando, señor Cuadros, obviamente estamos en una situación económica complicada, hay recesión y eso generalmente golpea a la calidad del empleo, ¿no? En otras palabras, aumenta el subempleo. Usted maneja datos de justamente cómo va este asunto. Este año ha sido muy malo económicamente, el próximo también va a ser malo y el subempleo tiene que ver también con que el sueldo mínimo ya no alcanza.
¿Cuál debería ser la política del gobierno en relación a estos dos temas? Obviamente, lo mejor, lo que nos dice la experiencia es que no debería aumentar el sueldo mínimo, pero ¿cuál debería ser el elemento para tratar de mejorar y obviamente la calidad del empleo justamente esté relacionada con los ingresos? Es verdad que en la pandemia del 2020 se llegaron a perder casi 7 millones de empleos en el peor momento. Empleos de todo tipo, ¿no? Entre formales, informales, privados, públicos, dependientes, independientes. Con la reactivación del año 2021, si bien es cierto se recuperó el empleo en términos agregados, no llegamos a alcanzar ni siquiera los niveles de calidad del empleo que había en el 2019, en el periodo prepandemia, ¿no? En el sentido de que actualmente la tasa de subempleo, de informalidad en general, de informalidad laboral y de desempleo están por encima de los niveles observados antes de la pandemia, a pesar que ha habido cierta recuperación, sobre todo en el 2021. Asimismo, el empleo adecuado, el empleo formal también está por debajo del estándar prepandemia, y este año, en un contexto recesivo, en un contexto de caída de la producción de bienes y servicios, evidentemente esta recuperación va a ser compleja. Entonces, digamos que las proyecciones no son las mejores. ¿Qué hacer para salir de ello? Yo creo que en principio, una vez que el Banco Central termine de controlar la inflación, que ya ha empezado a reducirse, habría que aplicar más bien una política monetaria expansiva, ¿no? Que reduzca el costo del crédito e incentive la inversión privada y el gasto privado, el consumo privado de las familias y de los hogares, vía acceso a un crédito hipotecario más barato, crédito de consumo más barato, crédito para inversiones más barato, capital de trabajo y demás, ¿no? Eso por un lado. También corresponde al Ejecutivo ya empezar a aplicar desde hace rato una política fiscal expansiva, en la línea de también acelerar la inversión pública y el gasto público en determinados aspectos. Eso va a ayudar a salir de la situación recesiva en el país y a poder generar nuevamente empleo formal, empleo de calidad. Sobre el salario mínimo, yo creo que lo que, digamos, debería hacerse hace tiempo más bien es ya realmente institucionalizar un procedimiento de revisión técnica del salario mínimo. Se aprobó un primer mecanismo técnico en el año 2007 en el CNT también, por empleadores, trabajadores y Estado, gobierno, pero este no llegó a plasmarse en una norma. Entonces lo que tocaría ahora es, digamos, retomar esta discusión en el marco del CNT y ya contar con una real política de salario mínimo que permita definir sobre la base de una fórmula técnica, una periodicidad determinada y un conjunto de variables de mejor contexto cuándo correspondería incrementar el salario mínimo. Estamos a la cola de Latinoamérica incluso en esta materia. Casi todos los países de la región cuentan con un mecanismo técnico, nosotros no. Yo creo que ese debería ser el primer paso, y una vez que tengamos ese mecanismo, ya se verá de acuerdo a él si corresponde o no un incremento del salario mínimo, pero de forma técnica, responsable y no, digamos, de forma arbitraria. Ayudaría a que las empresas tengan certeza de cuándo se van a dar los incrementos y que los trabajadores también tengan la certeza de que cuando corresponde un incremento se va a dar y no se va a postergar, ¿no? Yo creo que ese es el camino que se debería seguir en este momento en lo que se refiere a reactivación económica y política de salario mínimo, ¿no? Y además también puede de buscar retomar la confianza empresarial y los agentes económicos y terminar de controlar el problema de la inflación que ha erosionado el poder adquisitivo de los trabajadores y por ende su capacidad de gasto y de, digamos, reactivación de la economía. Bien. Exactamente. Muchísimas gracias a Fernando Cuadros Luque, ex viceministro de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Prestación del Empleo. Exactamente, y bueno, y después de esto vamos a ir a ver unas cuantas imágenes del pasado, como siempre. De nuestra Lima antigua, mira. Del 1860 al 1890, es un reel. Sí. Si estuviéramos en Instagram, sería un reel. Ahí están las grandes plazas, que me parece la Plaza Mayor. Sí, qué bárbaro, ¿no? En verdad, qué amplio que se veía eso, ¿no? Del Rima. Exactamente. Así no lo identifico. Muy bien. Y cuando volvemos hablaremos de justamente seguridad. Sí, y las protestas que se han realizado en las últimas horas en La Victoria y el Agustino. Así es, exactamente. Que lamentablemente es una forma de hacer justicia cuando no hay Estado. Pero volveremos para hablar de eso. Así es, volvemos.
diálogo abierto para, como lo habíamos indicado, Maite, hablar sobre esta situación, esta también suerte de mafias que pueden existir en la Victoria del Agustino por quien lidera el cobro de cupos. Así es, y sobre todo se ha producido en La Victoria, que es una zona todavía muy concurrida, en Gamarra, ¿no? Donde además se han instaurado mafias, vamos a ser honestos, de ambos lados, ¿no? De peruanos y también de venezolanos. Ojo, sí, que no es nada nuevo el cobro de, Sí. la forma en que se lotiza las calles. Recordemos que hay un exalcalde preso que lideró toda una organización que tenía incluso tentáculos en el Congreso. Sí, lo importante ahora en esta situación es que, como estábamos diciendo antes de ir al corte, aquí ambos grupos están tomando la justicia en sus manos y esto se puede interpretar también como una ausencia del Estado, del poder formal. Entonces queremos hablar con un experto en estos temas, en seguridad ciudadana, el señor Enrique Castro Vargas, para entender cómo se soluciona este problema, que obviamente parece que es un asunto de mafias, pero en el medio está la ciudadanía y obviamente los comerciantes también que se ven afectados. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias por la invitación. ¿Y cuál es la lectura que tiene luego de haber visto usted desde ayer y hoy estos videos que muestran justamente la forma en que una numerosa cantidad de personas se desplazan, se movilizan, queman motocicletas y responsabilizan a ciudadanos venezolanos de estar detrás de todas estas extorsiones? Claro, lo que ocurre es que ante la ausencia de soluciones o de medidas que hayan generado soluciones con evidencia, aparecen salidas desesperadas frente a la imposibilidad de realizarse dentro de un mercado, porque acá hay un conflicto de imposibilidad de realizarse en un mercado, de poblaciones vulnerables. Me refiero al caso de los mototaxistas, en este caso en particular. No solamente La Victoria, sino muchos otros distritos se han sumado a una lógica de perseguir a las poblaciones vulnerables que ejercen algún oficio o algún servicio dentro del mercado. Y me refiero a los mototaxistas, las trabajadoras sexuales, los usuarios de drogas adultos y medicinales, los inmigrantes, los ambulantes y una serie de otros grupos que trabajan y movilizan y dinamizan el país. El Estado no solamente ha perdido, al parecer, el monopolio de la fuerza, sino una cosa muy importante, que es la posibilidad o la obligación que tiene el Estado de garantizar el ejercicio de derechos y libertades. Y ante la imposibilidad de que el Estado lo haga, aparecen otras organizaciones, en este caso bandas criminales, que empiezan a hacer y a cobrarte cupos. Y claro, en la narrativa que respalda este cobro de cupos, que como ustedes lo han dicho, es histórico, está el pagarle al sistema de justicia para avisarles de algunas cosas, bueno, en fin, una serie de cosas que ocurren, no solamente en este caso en particular en mototaxistas, sino en diferentes otras dinámicas de mercado que son imposibilitadas por el Estado, que debiese garantizar derechos y libertades. Ahora, ¿cuál debería ser aquí la acción directa de las fuerzas del orden, ¿no? Ya que está indicando que esto es histórico, que hay una ausencia del Estado, ¿no? Porque lo que puede pasar es que esto se desborde y esto se convierta en una guerra campal en los próximos días. Bueno, creo que ya se ha desbordado. Estas son manifestaciones de un desborde, de la imposibilidad de que alguien genere esta garantía, porque ya ni siquiera las propias mafias lo están haciendo, porque están enfrentando entre ellas, el Estado tampoco ha podido. Y lo que se requiere es una atención particular en función de las diferencias que existen, porque claro, una cosa es la Victoria, el Agustín Cercado, que es lo que ha salido en las noticias, pero está ocurriendo algo muy parecido en San Juan del Lurigancho, en donde en las últimas semanas ha ocurrido una serie de asesinatos a mototaxistas. Entonces, en estas zonas en particular, se deben armar estrategias que combinen lo situacional, pero que no se queden en lo situacional, es decir, que no se queden en la presencia masiva de efectivos de orden y seguridad y tendrá un costo muy alto al Estado y no es sostenible en el tiempo. Pero puede utilizarse inicialmente para luego generar acciones de carácter más inteligente y preventivas. Esto a veces lo miran de manera muy desmerecedora, por los círculos restaurativos de carácter intercultural que permitan afirmar la diversidad son necesarios en nuestro país. Entonces, sí, una presencia situacional, pero un trabajo de prevención y de control inteligente del delito, con lo cual me refiero a desbaratar las mafias. Pero para desbaratar las mafias tienes que también desbaratar a sus lazos en el sistema de justicia. Entonces requiere también una mirada autocrítica respecto del Estado.
Ahora, después de lo que hemos visto en las últimas horas, don Enrique, lo que acaba de aparecer también en redes, y lo ha publicado Pedro Yaranga hace poquito, es un video de justamente de la respuesta de los, digamos, de estos grupos venezolanos, encapuchados y con armas. ¿Esto podría codificarse o entenderse también como una suerte de terrorismo urbano, lo cual se está buscando tipificar en el Congreso? No, de ninguna manera, creo yo, porque no son solamente venezolanos, no hay una diferenciación tan clara respecto de las nacionalidades para generar violencia, o en este caso en nuestro país, sobre todo para haberse organizado las bandas criminales, de ninguna manera. Esta es una integración, una mistura muy nuestra, que no solamente ocurre en nuestro país, sino en Ecuador también, en Colombia y otros países. Más bien, esta narrativa afirma lógicas de xenofobia, prejuicios, estigmatizaciones y estereotipos que van todo lo contrario a crear una cultura de paz. Creo más bien que hay que fortalecer los ámbitos de inteligencia, por un lado, para desbaratar estas organizaciones criminales y pensar si se quiere, desde el legislativo, no solamente en tipificar nuevas conductas criminales, sino en ver cómo estas poblaciones vulnerables, de las cuales se aprovechan las bandas criminales para permitirles existir, qué trabas existen en las normas que permite que las organizaciones criminales puedan trabajar. El caso de los mototaxistas tendrá su diversidad. El caso de las trabajadoras sexuales también. En drogas también. En ambulantes también. En fin. Y es ahí donde debe apuntar más bien el lente normativo. Exactamente. Y en la línea de lo que usted indica, señor Castro, en las redes sociales, concretamente en Twitter, se ha manifestado esta asociación que hemos tenido acá, Beneactiva, pidiendo que evidentemente no se criminalice gratuitamente a las poblaciones que se identifican, obviamente, que trabajan, que obviamente son 30.000 personas que dicen que están alrededor de la victoria y que obviamente pues va en contra de sus derechos. Aquí hay que entender además lo que usted indica. Hay muchos venezolanos que ya son residentes en el país, que trabajan, que aportan y que lamentablemente con estos mensajes terminan siendo obviamente pues discriminados y evidentemente en contra del país, porque si no les damos espacio tampoco pues colaboran, ¿no? La lógica que está teniendo el Estado creo que es muy tradicionalista, más allá incluso, o sea, muy antigua. Es decir, incluso los estados de emergencia aplicados son enfrentando a quienes están consumiendo cerveza, o a los bares, o a los restaurantes. Entonces, no es ahí donde ocurren ni se concentran los delincuentes para ir a robar celulares o ir a matar a alguien. No son las discotecas los lugares, los centros de construcción del crimen. Sí son generadoras de algunos accidentes de tránsito, por eso aparece la ley zanahoria que pone una regulación de venta de alcohol y funcionamiento, pero es para accidentes de tránsito, no es para homicidios. Que dicho sea de paso, en nuestro país, si uno mira los datos del INEI, han dejado de dar información respecto de los datos de homicidios, pero la fuente importante, que es la policía, ha entregado información muy robusta y creo que vamos a llegar muy pronto a los 10 homicidios cada 100.000 habitantes. Y no nos importa mucho en política pública el homicidio porque está vinculado a las poblaciones en riesgo. Son sicarios, una bala perdida que le cae a personas que estaban cercanas o al que le robaron un celular. Entonces, creo que está mal puesto el enfoque de seguridad ciudadana y hay que cambiar esa matriz, ¿no? Para poder tener mejores resultados. Usted en algún momento habló de acciones directas y concretas y decía, por ejemplo, que la intervención telefónica judicial, ¿no? Con autorización judicial, es una de las salidas más prontas. Así como cayeron los cuellos blancos, también pueden caer, o sea, Caracol y los cuellos blancos, también caerían estos líderes que están detrás de estas organizaciones, tanto extranjeras como nacionales. Así es, y se puede generar una serie de iniciativas que no necesariamente de pronto se requiera tanto, pues seguramente una red judicial, porque tiene con la intimidad de los presos, pero incluso modificando los contratos que se tienen con estos supuestos operadores que generan el bloqueo telefónico, que no sé qué tanto funciona, trabajar para justamente intervenir las conversaciones desde el espectro electromagnético de los penales, que es desde donde se concentran muchísimos delitos. Entonces, en vez de mirar discotecas, miremos los penales. Exactamente, eso es cierto.
Exactamente. Sí, es verdad. Hay una serie de medidas que deberían ser más estratégicas y, como bien indicaba, utilizar justamente la inteligencia, ¿no? Que es más preventiva que ir justamente a estas acciones reactivas. Efectivamente, lo que pasa es que miran con desprecio el mundo de la prevención, ¿no? Entonces, talleres, campañas comunicacionales, una prevención universal muy básica y primaria, eh, que, que en realidad hay tanto desarrollo de materia de prevención en diferentes problemas y poblaciones vulnerables que podríamos trabajar. O sea, presos que salen del trabajo postpenitenciario que podrían hacer de los gobiernos locales es prevención terciaria. La regulación, la reducción de daños en las poblaciones consumidoras de drogas es prevención. El trabajo de regulación que existe en las trabajadoras sexuales también lo es. Y todo ello disminuye las posibilidades y probabilidades de violencia y delitos, porque está regulando el mercado. O sea, de una mejor manera de regulación, ¿no? Con justamente las personas que lo ejercen o lo realizan. Sí, ahora Pero bueno, creo que... Sí, disculpe, adelante. No, que creo que en el momento en que estamos hay pocas ganas de tratar ese tema desde ese enfoque, ¿no? Hay más voces que apuntan hasta sacar las Fuerzas Armadas, que en realidad se puede sacar hace mucho tiempo porque hay norma que lo permite. No necesitas estado de emergencia para poder sacarla, necesitas emergencia para poder hacer otras intervenciones, en donde podías aplicar las intervenciones telefónicas, trabajo con actores claves en territorio, en fin, cosas que no se están haciendo, creo. Y pues, bueno, muchísimas gracias, don Enrique Castro, experto en seguridad ciudadana, por habernos dado estos aportes frente a la coyuntura que estamos viviendo ahora con estas movilizaciones que hemos visto de gente en varios distritos de Lima. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Y ahora vamos a ir con un video de Lima de 1890. Una Lima totalmente distinta, ¿no? En adelante. Ahí está. Y la música también parece de esa época. Sí, muy interesante. Bueno, ahora vamos a ir, luego de la pausa, a hablar también sobre la incubadora, este proyecto de incubadora que se tiene en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así es, vamos a hablar además de la innovación en peruanos menores de 35 años. Hay un premio internacional que nos ha terminado beneficiando, así que eso vamos a verlo después del comercial al regresar. Así es, volvemos. Estamos de vuelta, Ricardo, y ahora estamos con dos chicas innovadoras. Está Laura Telles y Viviana Rojas. Y que han obtenido importantes reconocimientos en cuanto a innovación y tecnología. Así es, ¿verdad? Laura Telles es la responsable de la incubadora Nexum, de la Católica, de la PUC. Y Viviana Rojas es CEO la CEO de Digitalmente, ¿no? Que esta es una empresa de tecnología, una startup que ha ganado el reconocimiento. Pero cuéntanos, Laura, este premio, ¿de dónde viene y cómo así hemos ganado, bueno, a través de esos innovadores menores de 35 años, este posicionamiento? Bueno, el MIT ha premiado a los 5 mejores innovadores de Latinoamérica. 35. 35, pero quedaron 5 reconocidos como los mejores del año. Y pues bueno, Viviana es una de las ganadoras. Estamos muy orgullosos de ella porque es una de las egresadas de la Católica. Y pues para nosotros también es muy importante acompañar a estos emprendedores en este camino, prepararlos de una manera correcta, entrenarlos, apoyarlos en cada una de las etapas de sus emprendimientos o sus innovaciones para que logren ganarse estos Justamente, concursos. ¿qué tipo de emprendimientos e innovaciones son las que han obtenido este reconocimiento? Bueno, tenemos innovadores en el ámbito de la salud. Tenemos también algunos innovadores en el ámbito de educación, de nuevas tecnologías. También tenemos en la parte legal, en financiero. Y bueno, esos son como los rubros en general que
han desarrollado. Sí, lo interesante, Ricardo, es que si nos comparamos con los otros países de la región, el Perú pues está despuntando, ¿no? Tiene 8 ganadores, mientras que, por ejemplo, México tiene 6, Argentina tiene 6, Colombia tiene 5, Ecuador tiene 3, Brasil, increíble, tiene 2, Chile 2, Venezuela 2, Bolivia 1, bueno, 8 ganadores. ¿Por qué ha pasado esto, Laura? ¿Qué crees que se debe el hecho de que tenemos, esta vez al menos, más innovadores menores de 35 años que las anteriores veces? Bueno, la nueva generación de innovadores son bastante curiosos por las tecnologías, por los nuevos desarrollos. Hay bastantes instituciones actualmente que están apoyando los procesos y pues realmente son personas súper capacitadas como Viviana y otros incubados que tuvimos que también lograron quedar nominados a los premios, donde esa curiosidad, esas ganas de hacer las cosas diferentes, de emprender y de desarrollar soluciones que realmente funcionen, los han llevado pues a obtener estos reconocimientos. Y pues nada, Perú en este momento está punteando muy fuerte en el área de desarrollo tecnológico. Sí, Viviana, cuéntanos tu experiencia, pero además en qué consiste el proyecto mediante el cual tú has obtenido uno de los premios. Bueno, yo soy la fundadora de Digitalmente, que es un laboratorio de innovación social por el futuro de la educación y el futuro del trabajo. Es decir, yo trabajo con las dos aristas porque siento que están muy relacionadas. No siento, sé con datos que están muy relacionadas. Entonces, mi pensamiento siempre ha sido sistémico, ¿verdad? Entonces, si yo quiero impactar la educación, tengo que trabajar en el área del trabajo también. Y si yo quiero impactar el trabajo, tengo que trabajar en la educación. En las personas que finalmente son formadas y van a entrar al mundo laboral, ¿no? Entonces lo que hacemos es, por un lado, apoyar a personas muy talentosas de Latinoamérica a que puedan alcanzar su máximo potencial profesional a través de becas internacionales. Les enseño cómo ganar becas internacionales. Yo soy una ganadora de becas internacionales, lo he vivido y tuve que averiguar cómo hacerlo en el camino, ¿no? Entonces, yo siempre me he caracterizado por ser resourceful. Es una suerte de tu experiencia volcada. Mi experiencia. Es como he usado mi propia experiencia y lo que aprendí por mi cuenta. O sea, a mí no me lo han contado, no he leído en libros, no he hecho literature review, ¿sabes? De eso, sino yo lo he vivido. Y eso es lo que ahora transmito a las personas que trabajan, que son mis asesorados y que confían en mí, ¿no? Entreno a las personas en cómo ganar becas y, por otro lado, entreno a los profesionales, académicos, profesores, managers de educación superior, a cómo transformarse en habilidades digitales y de cara al futuro del trabajo, cómo colaborar con las empresas también, por ejemplo. Me enfoco mucho en colaboración universidad-empresa, también colaboración triple hélice. Me gusta bien nerds, sorry, pero me gusta mucho este tema. Yo estudié justo una maestría, yo estudié en la Católica, estudié gestión empresarial, pero luego me gané esta beca, que les digo, para hacer una maestría en innovación en educación superior. Entonces soy súper nerd de la innovación en educación superior. Así veo, la triple hélice. Ahora, Laura, ¿cuál es el premio que le dan a estos innovadores? Si son dueños de una startup, ¿les permiten financiamiento, network? O sea, ¿qué implica que hayan ganado este premio? Bueno, primero el reconocimiento como uno de los proyectos más innovadores de Latinoamérica por el MIT, que pues realmente es un reconocimiento que tiene mucho peso en el área de la innovación. Y pues bueno, yo creo que Viviana, que ganó el premio, nos puede contar un poquito más, como aparte de este reconocimiento, ¿qué más ganó? Ajá. ¿Qué más ganaron, Viviana? Ay, pero eso fue una sorpresa, yo no me lo esperaba, o sea, eso sí fue una sorpresa. Lo que pasa es que yo no sabía que había en este, o sea, cuando me dijeron, ganaste, o sea, eres una de las 35 más innovadoras de Latinoamérica, dije, su madre. Pero luego cuando me dijeron que había un premio más, que era como, sí, no sé si saben como de marinera un poco, el campeón de campeones, una cosa así. Claro. Entonces el campeón de campeones del MIT era como que buscaban de cada categoría, porque tenemos categorías humanitarios, visionarios, inventores, bla, bla. Y de cada categoría elegían a un ganador. O sea, de todos ya éramos 35 ganadores, pero de cada categoría elegían a un ganador. Entonces yo gané la de humanitarios. O sea, soy campeón de campeones de la categoría de humanitarios. Sí, del MIT. ¿Y esto implica que además se te va a facilitar todo tu proyecto? ¿Qué consiste? Sí, yo creo que es más que nada el network. Yo creo que o sea, lo que más pesa de este reconocimiento es el network gigante, porque tanto, o sea, funding no nos dan, digamos. Tampoco es que yo, o sea, de momento no lo necesito. Lo que yo más necesito es network, ¿no? Entonces, creo que ese reconocimiento es esencial, excelente para facilitar el acceso a
diferentes cosas que necesitemos. Network para algo, ¿no? O sea, nos dan los medios para los fines que queremos. Y creo que eso es bien chévere porque los medios que nos dan son diversos, ¿no? Nos dan, por un lado, acceso a funding, nos dan también acceso a personas que son estratégicas en tomar las decisiones en lo que queremos. O sea, de verdad que es bien, bien rico. Claro, Lo estoy además, viendo desde ahora. Y el network entre nosotros, además, porque yo creo que lo más poderoso, me estoy yendo en floro, pero creo que lo más poderoso es realmente conocer a 34 otras personas que tienen el mismo drive, ¿sabes? Las mismas ganas de crear un impacto que tú. claro, además, Laura, creo que es importante decir que en el Perú hay 35, bueno, de las 35 personas, 8 que están aquí y también son modelos a seguir, ¿no es cierto? En una situación de crisis, de recesión, podemos demostrar que con contactos, con conocimiento y con justamente el apoyo de entidades como la de ustedes, se puede hacer negocios más allá de las fronteras. Sí, exacto. Esto le abre las puertas a todos los emprendedores peruanos. Son literal, como lo dijiste, modelos a seguir, donde los que vienen detrás, que en este momento están en carreras de pregrado o están recién egresados, dicen, si estas personas pudieron, yo también puedo. Claro. Y también dicen cómo lo están haciendo. Estas innovaciones realmente son muy interesantes y donde los jóvenes dicen, yo también quiero desarrollar algo así, quiero ser disruptivo, quiero desarrollar nuevas soluciones y encuentran la manera de hacer las cosas de una manera innovadora, diferente y pues bueno, esto realmente les abre las puertas. Este premio, por ejemplo, vienen nuestros jóvenes peruanos, dicen, si estas personas, si 8 de los 35 ganadores en este momento son peruanos, yo también puedo. Y este premio, por ejemplo, les abre las puertas a fondos, inversionistas ángeles, financiación, entidades que dicen, ya te ganaste un premio, yo también quiero hacer parte del proceso y yo también te quiero apoyar. Y los jóvenes, los chicos que nos ven a esta hora, o sus padres, ¿cómo pueden justamente lograr que ellos participen de estos premios, pero además que formen parte de esta incubadora de la PUC? Listo, bueno, nosotros abrimos una convocatoria anual donde apoyamos cierta cantidad de emprendedores. En este año vamos a apoyar a 13 emprendedores con becas que son financiadas por la PUC, donde los vamos a apoyar para que desarrollen su modelo de negocio. Es un entrenamiento, además, constante para que puedan hacer estas jornadas de pitch. ¿Ahora tienen que ser chicos de la propia PUC o pueden ser de otros sitios? Está abierto para todos los emprendedores. No es excluyente si no son de la PUC, sino que lo que queremos es que sean proyectos que sean escalables, que tengan un alto valor diferencial y que quieran, si por ejemplo vienen de un negocio tradicional, que en el corto tiempo quieran desarrollar un desarrollo tecnológico, una aplicación o algo que tenga que ver como con esta rama. Exactamente. Muy bien, las queremos felicitar y recordar que el emprendimiento, Ricardo, sea digital o no, requiere mucha constancia. Y bueno, felicitaciones por eso, porque en verdad ustedes son modelos a seguir. Y sobre todo que son jóvenes. Y mujeres. Sí. Que necesitamos sobre todo más emprendedoras mujeres en lo digital. Así que... Felicitaciones. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, y con esto nos estamos yendo, ¿no? Así es, nos vamos, termina esta edición de Diálogo Abierto y volvemos mañana, pero además quienes nos ven por las redes pueden compartir la Así es, la señal. nos pueden ver por YouTube, compártanlo y si les gusta, como siempre, le dan un like. Si son emprendedores más. Así es. Nos vemos mañana. Buenas noches.